From the Conference Desde Center el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial, en el hogar, con la familia o en la iglesia. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo la conferencia desde su casa, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro amor a todos los que nos acompañan aquí en el centro de conferencias y en todo el mundo. La música de esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Mathias y Andrew Answorth al órgano. Damos la bienvenida a los miembros de la Iglesia que viven fuera de los Estados Unidos y cantan con el coro durante la conferencia. Vienen de Argentina, Brasil, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Suecia y Taiwán. El coro dio inicio a esta reunión con Jehová, sé nuestro guía. Y ahora nos deleitará con Loor al Señor Todopoderoso. Luego, la primera oración la ofrecerá el elder Rafael E. Pino de los 70.
Nuestro querido y amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos acá esta mañana de Pascua de Resurrección al celebrar la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por su invitación abierta para venir a Él. Te agradecemos por el Evangelio restaurado y por nuestro profeta viviente. Te pedimos que bendigas a nuestro profeta, el profeta Russell M. Nelson. Padre, te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu nos guíe durante esta reunión. Y te suplicamos que todos aquellos que estarán participando en esta conferencia puedan sentir tu amor y tu Espíritu. Decimos estas cosas en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos hablará ahora. Luego de sus palabras, escucharemos al elder Stephen D. Shamway, de los 70. Después, el coro cantará «Soy bienvenido a su hogar». Luego escucharemos a la hermana Tamara W. Runia, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. A ella le seguirá el obispo Gerald Cousset, quien sirve como obispo presidente de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó hoy hace 195 años, el 6 de abril de 1830. Una pequeña congregación de creyentes y amigos se reunió para esta ocasión trascendental y gozosa. Un gran derramamiento del Espíritu bendijo a todos los presentes. Cuando se administró la ordenanza de la Santa Cena, se confirió el don del Espíritu Santo y se efectuaron ordenanzas al sacerdocio y se predicaron las verdades del Evangelio de Jesucristo. Al restablecer su iglesia, el Señor designó a José Smith, de 24 años, como su líder en la tierra, vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la Iglesia por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo. Ruego fervientemente la ayuda del Espíritu Santo a medida que consideramos la importancia y el impacto continuo de este evento singular en la historia del mundo. La organización formal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue la culminación de una serie de experiencias milagrosas. La primera de esas experiencias ocurrió 10 años antes en el norte del estado de Nueva York. En la primavera de 1820, un joven llamado José Smith fue a un bosque cerca de su casa a orar. Tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y anhelaba saber cuál de todas las iglesias era la verdadera a fin de saber a cuál unirse. José confiaba en que Dios contestaría su oración y lo guiaría. Observen que José no oró solo para saber lo que era correcto. Más bien, oró para saber lo que era correcto a fin de poder hacer lo que era correcto. José preguntó con fe y estaba decidido a actuar de acuerdo con las respuestas que recibió. Declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra.
José Smith tendría un papel decisivo en la restauración de la doctrina, la autoridad, los convenios y las ordenanzas de la antigua Iglesia del Salvador. José afirmó: «Vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo amado. Escúchalo». Mediante esa visión y subsiguientes experiencias divinas, José Smith llegó a comprender que Dios y Jesucristo lo conocían personalmente. Les importaba su salvación eterna y tenían una misión para que Él realizara. También aprendió lecciones cruciales acerca de los atributos, el carácter y las perfecciones de la Trinidad, y que el Padre y el Hijo son seres separados y distintos. Jesucristo es el Hijo literal de Dios en espíritu y en la carne. José Smith declaró que el Padre Celestial y Jesucristo son seres corpóreos. Enseñó: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. Testifico que la visita del Padre y del Hijo a José Smith fue el evento inicial en la grandiosa restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. La segunda en la secuencia de experiencias milagrosas que condujeron a la organización formal de la Iglesia Restaurada del Salvador fue la traducción y salida a la luz del Libro de Mormón. A José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El Libro de Mormón enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad así como lo hizo en los días antiguos. Como miembros de la Iglesia Restaurada del Salvador, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Confirma la veracidad de la Biblia y restaura verdades claras y preciosas que se perdieron de la Biblia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que la Iglesia original establecida por el Salvador, con su autoridad, doctrina, convenios y ordenanzas divinos, desapareció de la tierra. Como parte de la restauración profetizada de todas las cosas en los últimos días, antiguos profetas y apóstoles confirieron personalmente la autoridad del sacerdocio a José Smith y le entregaron llaves del sacerdocio. Esa fue la tercera en la serie de experiencias milagrosas que condujeron a la organización formal de la Iglesia Restaurada del Salvador. La autoridad del sacerdocio permite que los siervos de Dios lo representen y actúen en su nombre. Las llaves del sacerdocio son la autoridad para dirigir el uso del sacerdocio a favor de los hijos de Dios. Bajo la dirección del Padre y del Hijo, Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró en 1829 la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. Ese mismo año, 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado, así como autoridad y llaves adicionales del sacerdocio. 6 años después de la organización formal de la Iglesia, en el templo de Kirtland, Moisés, Elías y Elías el profeta confirieron a José la autoridad adicional necesaria
para llevar a cabo la obra de Dios en los últimos días. Moisés entregó las llaves del recogimiento de Israel. Elías entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, incluso la restauración del convenio abrahámico. Elías el profeta entregó las llaves del poder para sellar, proporcionando la autoridad que permite que las ordenanzas que se efectúan en la tierra sean válidas en la eternidad, tales como unir a las familias en relaciones eternas que trascienden la muerte. Mientras José Smith traducía el Libro de Mormón, recibió revelaciones que indicaban que la Iglesia de Jesucristo sería restablecida, pero el Señor le indicó a José que no organizara su iglesia de inmediato. Más bien, por el espíritu de profecía y revelación, el Señor le reveló a José el día preciso en el cual había de proceder a organizar su iglesia una vez más sobre la tierra. La iglesia se organizó en la secuencia adecuada solo después de la restauración del sacerdocio y la publicación del Libro de Mormón. Los primeros ejemplares del Libro de Mormón estuvieron disponibles el 26 de marzo de 1830 y la iglesia se organizó formalmente el 6 de abril. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. La aparición del Padre y del Hijo a José Smith, la traducción y salida a la luz del Libro de Mormón y la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio fueron prerequisitos necesarios para la organización de la Iglesia restaurada del Señor hace exactamente 195 años. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel interpretó un sueño sobre una piedra que sería cortada de un monte, no con mano, y que llenaría toda la tierra. Un año después de la organización de la Iglesia, el Señor indicó a José Smith que las llaves del reino de Dios habían sido nuevamente entregadas al hombre en la tierra y que el Evangelio de Jesucristo rodaría hasta los extremos de la tierra, como la piedra cortada del monte, no con mano. El Señor está cumpliendo su promesa. La Iglesia restaurada del Salvador se está estableciendo en todo el mundo y es el instrumento por el cual Dios reunirá todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis queridos hermanos y hermanas, la obra del Señor en los últimos días es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que ahora vivimos e inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta nuestra época. En esta, la más grande y la última de todas las dispensaciones del Evangelio, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo serán reveladas en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El profeta José Smith también explicó: todas las ordenanzas y los deberes que jamás haya requerido el sacerdocio, bajo la dirección y los mandamientos del Todopoderoso en cualquiera de las dispensaciones,
se hallarán en la última dispensación, con lo que se efectuará la restauración de la que han hablado todos los santos profetas. He intentado resumir los elementos básicos de las buenas nuevas más importantes y gloriosas que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede recibir. El mensaje de que el Señor Jesucristo ha restaurado su Evangelio y su Iglesia en los últimos días. Invito a todos a aprender y comprobar este mensaje. Prometo que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos mediante el poder del Espíritu Santo para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que oren fervientemente con la expectativa de recibir una respuesta de Dios y actuar de acuerdo con ella, como lo hizo el joven José Smith, aumentará su capacidad de reconocer y responder a ese testimonio divino. Testifico que Dios, el Eterno Padre, es nuestro Padre. Testifico que Jesucristo es el Hijo amado del Padre y su unigénito en la carne. Él es nuestro Salvador y Redentor. Y con gozo testifico que el Padre y el Hijo se aparecieron al joven José Smith, dando así comienzo a la restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y contiene la palabra de Dios, la autoridad del sacerdocio para representar al Salvador y actuar nuevamente en su nombre se encuentra en la tierra. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Declaro mi firme testimonio de que todas estas cosas son verdaderas. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace unos meses, me encontraba de pie en un pasillo cuando de pronto pasó el Elder Anderson. Yo acababa de ser llamado como nueva autoridad general y tal vez percibiendo mi expresión de duda y sentimientos de inseguridad, él sonrió y comentó con amabilidad: bueno, parece que aquí hay un hombre que no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo pensé, y aquí hay un verdadero profeta y vidente. Entonces el Elder Anderson susurró: no se preocupe, Elder Shumway, las cosas mejoran en 5 o 6 años. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el reino de Dios a veces se nos pide hacer cosas que parecen estar fuera de nuestro alcance? Con todas las exigencias de la vida, ¿se han preguntado por qué necesitamos llamamientos en la iglesia? Bueno, yo sí. Recibí una respuesta en la conferencia general cuando el presidente Nelson comentó: este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Cuando dijo esto, el Espíritu me enseñó que al participar en la obra de Dios, nos preparamos todos para el regreso de Cristo. La promesa del Señor es poderosa en cuanto a cómo los llamamientos, la administración, la adoración en el templo, el seguir las impresiones y otras formas de embarcarnos en la obra de Dios nos preparan de manera singular para encontrarnos con el Salvador. Conforme el reino de Dios se está expandiendo y hay templos por toda la tierra, hay una creciente necesidad de almas dispuestas a participar en la obra de Dios, pero prestar servicio rara vez es conveniente. Esto es el por qué los admiro. Ustedes son discípulos que guardan sus convenios y que dejan de lado sus deseos y desafíos para servir abnegadamente a Dios al servir hacia sus hijos. Dios se deleita en honrar a ustedes que le sirven en rectitud. Él promete: grande será su galardón y eterna será su gloria. Al decir sí a servir, estamos afirmando un sí a tener una vida plena en Jesucristo. Y cuando decimos sí a Él, es como tenemos esta vida plena. Aprendí esto mientras trabajaba y estudiaba ingeniería química en la universidad.
se me pidió que fuera el planificador de actividades en un barrio de solteros. Y fue algo muy complicado para mí. Ese llamamiento era el que más le temía, sin embargo lo acepté y al principio resultó monótono, pero un día, durante una actividad, una hermosa chica quedó cautivada por la manera en que tal vez servía los helados yo. Ella regresó 3 veces con la esperanza de llamar mi atención. Nos enamoramos y 2 semanas después fue ella quien me propuso matrimonio. Bueno, tal vez no fue tan rápido, y en realidad fui yo quien le propuso matrimonio. Pero me estremece el siquiera pensar que podría haber perdido la oportunidad de conocer a Heidi si hubiera dicho no a ese llamamiento. No nos embarcamos en la obra de Dios porque Dios nos necesite, sino porque necesitamos a Dios y sus bendiciones. Él promete porque he aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña. Permítanme compartir 3 principios que enseñan que nuestra participación en la obra de Dios nos bendice y ayuda a prepararnos para encontrarnos con Él. Primero, al participar, progresamos hacia la medida de nuestra creación. Aprendemos este modelo en el relato de la creación. Después de que cada día de trabajo, Dios reconoció el avance y progreso realizado al decir que era bueno. No afirmó que la obra estuviera terminada ni que fuera perfecta, pero sí destacó que en cada día había progreso y a los ojos de Dios eso es bueno. Los llamamientos no determinan ni ratifican el valor ni la dignidad de una persona. Más bien, al servir y colaborar con Dios de la manera en la que Él nos pide, crecemos hacia el propósito y la medida de nuestra propia creación. Dios se regocija en nuestro progreso y nosotros también. Deberíamos hacerlo incluso cuando aún nos quede trabajo por hacer. Podríamos carecer a veces de la fortaleza o los recursos para servir y cumplir con un llamamiento. Sin embargo, podemos participar aún en la obra y fortalecer nuestro testimonio de maneras significativas, como orando y estudiando las Escrituras. Nuestro amoroso Padre Celestial no nos condena cuando deseamos servir. Segundo, el prestar servicio eleva nuestros hogares y nuestras iglesias, convirtiéndolos así en lugares santos donde podemos vivir y poner en práctica los convenios. Por ejemplo, nuestro convenio de recordar siempre a Cristo se realiza de manera individual, pero ese convenio cobra vida al servir a los demás. Los llamamientos nos brindan oportunidades para llevar las cargas unos de otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Cuando servimos por amor a Dios y con el deseo de vivir nuestros convenios, el servicio que inicialmente parecía obligatorio y agotador se convierte en una experiencia dichosa y transformadora. Las ordenanzas no nos salvan simplemente porque estemos cumpliendo con una lista celestial de cosas por hacer. Más bien, cuando vivimos los convenios asociados con estas ordenanzas, nos transformamos en el tipo de persona que desea estar en la presencia de Dios. Esta comprensión vence nuestra vacilación para servir y nuestra tendencia a evitar el servicio. Nuestra preparación para encontrarnos con Cristo se impulsa cuando dejamos de preguntarnos qué nos permitirá hacer y comenzamos a preguntar qué es lo que Dios prefiere que hagamos. Tercero, participar en la obra de Dios nos ayuda a recibir el don de la gracia de Dios. No recibimos compensación económica por prestar servicio. En cambio, las Escrituras enseñan que por nuestra obra hemos de recibir la gracia de Dios a fin de fortalecernos en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios. Ese es un intercambio verdaderamente valioso. Es por la gracia de Dios que nuestras habilidades o limitaciones no son el factor principal para aceptar o extender un llamamiento. Dios no pide un desempeño perfecto ni un talento excepcional para participar en su obra. De ser así, la reina Esther no habría salvado a su nación, Pedro no habría dirigido la iglesia primitiva y José Smith no sería el profeta de la restauración. Cuando actuamos con fe para hacer algo que está más allá de nuestras capacidades, nuestra debilidad queda expuesta. Esto nunca es cómodo, pero es necesario que sepamos que es por su gracia, la de Dios, que tenemos poder para hacer estas cosas. Al participar en la obra de Dios caeremos muchas veces, pero al esforzarnos Jesucristo nos toma y gradualmente nos eleva, permitiéndonos experimentar la salvación por sobre nuestros fracasos, temores y la sensación de que nunca estaremos a la altura.
Cuando consagramos nuestro mejor esfuerzo, aunque sea insuficiente, Dios lo magnifica. Cuando nos sacrificamos por Cristo, Él nos santifica. Ese es el poder transformador de la gracia de Dios. A medida que servimos, crecemos en su gracia hasta que estamos preparados para ser levantados por el Padre para comparecer ante Jesucristo. No sé, ni tengo la certeza de lo que el Salvador me preguntará cuando esté frente a Él, pero tal vez una de estas preguntas será: ¿a quién has traído contigo? Los llamamientos son dones sagrados de un amoroso Padre Celestial otorgados para ayudarnos a llevar a otras personas a Cristo. Por eso invito a los líderes y a cada uno de nosotros a buscar con mayor intención a aquellos que no tienen llamamientos. Anímenlos, ayúdenlos a participar en la obra de Dios. Yo no estaba activo en la iglesia cuando su obispo lo visitó y le dijo que el Señor tenía una obra para él. El obispo lo invitó a dejar de fumar. Aunque John había intentado dejarlo muchas veces antes, esta vez sintió que un poder no visible lo estaba ayudando. Apenas 3 semanas después, el presidente de Estaca visitó a John y lo llamó a servir en el obispado. John estaba perplejo. Le dijo al presidente de Estaca que acababa de dejar de fumar, pero si eso significaba que tendría que abandonar su costumbre de ir a los partidos de fútbol profesional los domingos, bueno, eso ya era demasiado pedir. La respuesta inspirada del presidente de Estaca fue sencilla e inspiradora. John, no te lo pido yo. Es el Señor quien te lo está pidiendo. A lo que John respondió: bien, en ese caso serviré. John me dijo que estos sacrificios para servir fueron los momentos espirituales decisivos para él y su familia. Me pregunto si a veces tenemos un punto ciego y nos extendemos o no extendemos llamamientos a personas que desde nuestra perspectiva terrenal parecen ser los candidatos menos probables o que consideramos indignos. O tal vez estamos más enfocados en una cultura de desempeño en que la doctrina del progreso y no logramos ver cómo el Salvador aumenta la capacidad de los menos indicados o inexpertos al ofrecerles oportunidades de servir. El Elder Bednar enseña la importancia del mandato de las Escrituras, que aprenda todo hombre y mujer su deber, así como a obrar. Lo hacemos cuando los líderes y los padres permiten que los demás aprendan y actúen por sí mismos. Ellos florecen y prosperan. Aunque pueda ser más fácil dar un segundo llamamiento a miembros fieles, el camino de mayor excelencia consiste en también llamar a servir a los menos probables y brindarles de igual manera la oportunidad de aprender y crecer. Si Cristo estuviera aquí en persona, Él visitaría a los enfermos, enseñaría la clase de la escuela dominical, se sentaría con la joven desconsolada y bendeciría a los niños. Él puede hacer su propia obra, pero Él vive este principio para dejarnos actuar y aprender. Por eso nos envía a nosotros en su lugar. Con la participación en la obra de Dios viene el derecho y el privilegio y la responsabilidad de representar al Señor. Cuando servimos para magnificar a Cristo y no a nosotros mismos, nuestro servicio se vuelve dichoso. Cuando otras personas salen de nuestra clase, reunión, visita de administración o actividad recordando a Cristo más de lo que nos recuerdan a nosotros, la obra se aviva. Al procurar sinceramente representar al Salvador, nos acercamos más a su semejanza, y esa es la mejor preparación para el sagrado momento en que cada uno de nosotros se arrodillará y confesará que Jesús es el Cristo, y testifico que lo es. Y que el presidente Russell M. Nelson es su voz hasta los extremos de la tierra para ayudarnos a prepararnos para lo que ha de venir. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace años, en Florida, me senté afuera a leer un libro. Su título sugería que aunque no seamos perfectos, podemos llegar al cielo. Una mujer que pasaba por allí me preguntó, ¿cree que es posible? Levanté la vista confundida y me di cuenta que se refería al libro que estaba leyendo. Le respondí, bueno, acabo de empezar a leer, pero ya le diré cómo termina. ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y decirle, sí, es posible? Porque el cielo no es para las personas perfectas, es para quienes han sido perdonados, quienes eligen a Cristo una y otra vez. Hoy quiero dirigirme a los que sentimos que el arrepentimiento y el perdón funcionan para todos, menos para mí. Aquellos que nos preguntamos, ya que sigo cometiendo los mismos errores, tal vez simplemente soy así. Y a veces sentimos que la senda de los convenios es tan empinada que parece una escalada de los convenios. Un misionero en Australia, el Elder Ganga de Fiji, compartió un sentimiento similar en su testimonio al marcharse a casa. Sé que Dios me ama, pero a veces me pregunto, ¿sabe Dios que lo amo? Porque no soy perfecto y sigo cometiendo errores. En esa emotiva pregunta, el Elder Ganga resumió lo que a menudo me preocupa. Tal vez ustedes también se pregunten, me esfuerzo mucho, pero ¿sabe Dios que realmente lo estoy intentando? Cuando no doy la talla, ¿sabe Dios que todavía lo amo? Me entristece admitirlo, pero yo también medía mi relación con el Salvador por la perfección de mi vida. Pensaba que al ser obediente nunca tendría que arrepentirme, y cuando cometía errores me distanciaba de Dios, pensando, Él debe estar muy decepcionado conmigo. Eso no es verdad. He aprendido que si uno espera hasta ser puro o perfecto para acudir al Salvador es que no ha entendido nada. ¿Qué pasaría si pensáramos en los mandamientos y la obediencia de otra manera? Testifico que aunque a Dios le importan nuestros errores, le importa más lo que sucede después de cometer el error. ¿Vamos a acudir a Él? ¿Permaneceremos en esta relación por convenio? Tal vez al oír las palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos, se sientan desanimados porque no han guardado todos los mandamientos. Recordemos que arrepentirnos es un mandamiento y tal vez sea el mandamiento que más se repite en las Escrituras. En el soliloquio de Alma, oh si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para proclamar el arrepentimiento, él no trataba de avergonzarnos al señalar nuestros errores. Quería proclamar el arrepentimiento para evitar sufrir en el mundo. Alma aborrecía el pecado porque nos causa dolor. A veces tengo que recordar que los mandamientos son el camino que nos aleja del dolor, así como el arrepentimiento. Nuestro profeta dijo, el Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. Cuando el Señor dice, arrepentíos, arrepentíos, imaginen que les dice, los amo, los amo. Imagínenlo, suplicándoles que dejen atrás el comportamiento que les causó dolor para que salgan de la oscuridad y se vuelvan hacia su luz. En el barrio de mi hija Carly, un presbítero se arrodilló para bendecir la Santa Cena y en lugar de decir, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu hijo, él dijo, para que lo hagan en memoria del amor de tu hijo. Los hijos de Carly se llenaron de lágrimas al entender la verdad de esas palabras. Nuestro Salvador estuvo dispuesto a sufrir el dolor de su expiación porque los ama. De hecho, ustedes son el gozo puesto delante de Él mientras sufría. La invitación a arrepentirse es una expresión del amor de Dios. Decir sí a esa invitación es una expresión del nuestro. Piensen en su imagen favorita de Cristo. Imagínenlo con una alegre sonrisa cuando utilizan su don, porque Él es el fulgor perfecto de esperanza. Sí, el arrepentimiento no es una carga para Jesucristo, sino que intensifica su gozo. Enseñemos eso. El arrepentimiento es la mejor noticia. Y no permanecemos en la senda de los convenios por no cometer errores, sino al arrepentirnos cada día. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona sin compararnos ni regañarnos porque hayamos hecho lo mismo de lo que nos arrepentimos la semana anterior. Él se emociona cada vez que nos ve de rodillas, se deleita en perdonarnos porque para Él somos deleitables. ¿Sienten que eso es verdad? Entonces, ¿por qué es tan difícil de creer? Satanás, el gran acusador, usa la vergüenza para alejarnos de Dios.
La vergüenza es una oscuridad tan pesada que si la sacáramos del cuerpo tendría un peso real. La voz que nos golpea diciendo, ¿en qué estabas pensando? ¿Alguna vez haces algo bien? La vergüenza no nos dice que cometimos un error, nos dice que somos nuestros errores. Quizás incluso oigan, escóndete. El adversario hace todo lo posible por mantener ese peso en nuestro interior y nos dice que será más fácil si permanecemos en la oscuridad y así elimina toda la esperanza. Satanás nos roba la esperanza. Así que diré estas palabras en voz alta. Ustedes no son la voz en su mente, ni los errores que han cometido. Quizás tengan que decirlo en voz alta también. Díganle a Satanás, hoy no, y apártenlo de ustedes. Sientan el impulso de la tristeza según Dios para volver al Salvador y que su gracia entre en sus vidas. Les prometo que al presentar con valentía un corazón quebrantado, Él estará allí de inmediato. Si ven a alguien ahogándose, ¿no extenderían la mano para rescatarlo? ¿Se imaginan al Salvador rechazándoles la mano extendida? Yo me lo imagino sumergiéndose en el agua, descendiendo debajo de todo para levantarnos y ayudarnos a respirar aire puro. Nadie puede hundirse tan profundamente que no lo ilumine la luz de Cristo. El Salvador brilla más que las tinieblas de la vergüenza. Él nunca les quitará valor a ustedes. Imaginen que esta mano representa el valor. Y esta mano representa la obediencia. Quizá esta mañana hicieron una oración, leyeron las Escrituras, tomaron buenas decisiones y tratan a los demás a la manera de Cristo. Y si están escuchando la conferencia, están siendo obedientes. O tal vez últimamente les ha costado hacer las cosas pequeñas y sencillas para conectarse con el cielo. Han tomado decisiones de las que no se sienten orgullosos. ¿Dónde está su valor? ¿Se ha movido esta mano? Su valor no depende de la obediencia. Su valor es constante, no cambia. Dios se los dio y no hay nada que ustedes puedan hacer para cambiarlo. La obediencia trae bendiciones, pero el valor no es una de ellas. Su valor siempre es grande a la vista de Dios, sin importar a dónde los hayan llevado sus decisiones. Y aunque cometo errores, quiero tener una relación por convenio con Cristo y les diré por qué. Al crecer tomé clases de clavados y aprendí que cuando los jueces califican un clavado, se fijan en la ejecución. ¿Fue la entrada perfectamente vertical con pocas salpicaduras de agua? Y además se fijan en esto. Ellos toman en cuenta el grado de dificultad. Cada uno ejecuta el clavado con su grado de dificultad y el Salvador lo sabe. Yo quiero una relación con la persona que conoce mi corazón y sabe que me estoy esforzando. Él sabe que los vapores de tinieblas descienden sobre nosotros y que nuestro trayecto pasa junto al río de la inmundicia y aunque estemos aferrados a la barra de hierro, seremos salpicados. Venimos a Cristo al decir, ¿me ayudarás? Con la certeza de que sus brazos están siempre extendidos. Esta nueva visión del arrepentimiento significa que, aunque ahora no tengamos una obediencia perfecta, intentamos obedecer por afecto y decidimos quedarnos porque lo amamos a Él. ¿Recuerdan al pueblo del rey Benjamín que ya no tenía más disposición a obrar mal, sino solo a hacer lo bueno continuamente? ¿Creen que empacaron las tiendas, se fueron a casa y no volvieron a cometer errores? Claro que no. La diferencia es que ellos ya no querían pecar. Su obediencia era por afecto. Sus corazones se pusieron en armonía con Dios mientras se esforzaban. Una vez en la playa vi un ave volando contra el viento. Batía las alas frenéticamente sin avanzar. Luego vi otra ave más arriba. Había tomado una corriente ascendente y flotaba con facilidad sin que el viento la molestara. Esa es la diferencia entre esforzarnos solos y dejar que el Salvador nos eleve en sus alas con sanidad. Como líderes de misión en Australia, en nuestra última reunión con los misioneros, hablamos de Tercer Nefi 17, cuando las personas estaban cerca del Salvador y lo escucharon orar por ellas. Preguntamos, si pudieras escuchar al Salvador orar por ti, ¿qué crees que diría? Escuchar sus respuestas fue una experiencia muy espiritual. Cada uno de los misioneros hacía una pausa y se le llenaban los ojos de lágrimas cuando le recordábamos, tu Salvador sabe el grado de dificultad por el que estás pasando. Él lo ha sentido.
Esto es lo que los misioneros compartieron con ternura. Jesús le diría al Padre, ella está haciendo lo mejor que puede y se está esforzando mucho. Y otro dijo, con todo lo que ha sucedido en su vida, estoy muy orgulloso de él. Hagamos la prueba. Hoy antes de orar, imaginen a Jesucristo cerca. Él es su abogado ante el Padre. Pregúntense, ¿qué le diría mi Salvador al Padre de mí? Y luego, guarden silencio. Escuchen a esa voz que dice cosas buenas de ustedes, la voz del Salvador, su mejor amigo, y la de su Padre Celestial, quienes están ahí. Recuerden que el amor de ellos y el valor de ustedes siempre son grandes, pase lo que pase. Testifico que Jesucristo da luz a quienes están en tinieblas. En los días en que esa voz les diga que se escondan en un cuarto oscuro, los invito a ser valientes y a creer a Cristo. Caminen y enciendan la luz, nuestro fulgor perfecto de esperanza. Bañados en su luz, verán personas que también se sienten solas, pero ahora, con la luz encendida, ustedes se preguntarán, ¿por qué teníamos tanto miedo en la oscuridad y por qué nos quedamos tanto tiempo allí? Que el Señor los envuelva en sus brazos, los consuele y los ame siempre. Y ruego que lo amemos y lo escojamos a Él constantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al servir en el obispado presidente, he tenido el privilegio de conocer a santos de los últimos días de todo el mundo, en una variedad de lugares y culturas. Su fe duradera y su devoción al Señor Jesucristo me han inspirado continuamente. Sin embargo, también me han conmovido las diversas y a menudo difíciles circunstancias que muchos de ustedes enfrentan. Desafíos tales como enfermedades, discapacidades, recursos limitados, menos oportunidades para casarse o estudiar, abuso por parte de otras personas y otras limitaciones o restricciones. A veces podría parecer que esas pruebas obstaculizan su progreso y ponen a prueba sus esfuerzos genuinos por vivir el Evangelio plenamente, lo que hace que sea más difícil servir, adorar y cumplir con los deberes sagrados. Mis queridos amigos, si alguna vez se sienten limitados o desfavorecidos por las circunstancias de su vida, quiero que sepan esto. El Señor los ama de forma individual. Él conoce sus circunstancias y la puerta a sus bendiciones permanece abierta de par en par para ustedes, sin importar los desafíos que afronten. He aprendido esta verdad por medio de una experiencia personal que, aunque aparentemente insignificante, dejó una impresión duradera en mí. Cuando tenía 22 años, mientras prestaba servicio en la Fuerza Aérea Francesa en París, me emocioné al enterarme de que el elder Neil A. Maxwell, un apóstol del Señor, hablaría en una conferencia en los Campos Elíseos. Sin embargo, justo antes del evento, recibí órdenes de llevar a un oficial superior al aeropuerto a la hora exacta en que se iba a llevar a cabo la conferencia. Decidido a asistir, dejé al oficial y corrí a la conferencia. Después de encontrar un lugar para estacionar, corrí por los Campos Elíseos hasta el lugar de la reunión y llegué sin aliento, cuando solo quedaban 5 minutos para que terminara la reunión. Justo cuando entré, escuché al elder Maxwell decir, «Ahora les daré una bendición apostólica». En ese instante, tuve una hermosa e inolvidable experiencia espiritual. El Espíritu me dominó y las palabras de la bendición parecieron penetrar cada fibra de mi alma, como si fueran solo para mí. Lo que experimenté ese día fue una pequeña pero poderosa manifestación de un aspecto consolador del plan de Dios para sus hijos. Cuando circunstancias más allá de nuestro control nos impidan cumplir los deseos justos de nuestro corazón, el Señor nos compensará de formas que nos permitan recibir sus bendiciones prometidas. Esta reconfortante verdad se basa en 3 principios clave que se encuentran en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Primero, Dios ama a cada uno de nosotros de una manera perfecta. Él nos invita a todos a que vengamos a Él y participemos de su bondad.
Su plan de redención garantiza que a todos, sin excepción, se le concederá una oportunidad justa de recibir un día las bendiciones de la salvación y la exaltación. 2. Debido a que Dios es justo y misericordioso a la vez, su plan es perfecto. Él no nos hará responsables de cosas que están más allá de nuestro control. El elder Neil A. Maxwell explicó que Dios, en su misericordia, no solamente considera nuestros deseos y nuestras acciones, sino también el grado de las dificultades que las circunstancias nos imponen. 3. Por medio de Jesucristo y su expiación, podemos hallar la fortaleza para perseverar y, en última instancia, superar todos los desafíos de la vida. Como Alma enseñó, el Salvador tomó sobre sí no solo los pecados de los arrepentidos, sino también los dolores y las enfermedades de su pueblo y las debilidades de ellos. Así, más allá de redimirnos de nuestros errores, la misericordia y la gracia del Señor nos sostienen a través de las injusticias, deficiencias y limitaciones impuestas por nuestra experiencia terrenal. El recibir esas bendiciones compensatorias conlleva ciertas condiciones. El Señor nos pide que hagamos cuanto podamos y que le ofrezcamos nuestras almas enteras como ofrenda. Eso requiere un deseo profundo, un corazón sincero y fiel, y nuestra máxima diligencia para guardar sus mandamientos y alinear nuestra voluntad con la de Él. Cuando nuestros esfuerzos más sinceros no alcanzan para satisfacer nuestras aspiraciones debido a circunstancias que están más allá de nuestro control, el Señor puede aceptar los deseos de nuestro corazón como una ofrenda digna. El presidente Dallin H. Oaks enseñó: seremos bendecidos por los deseos justos de nuestro corazón, aunque alguna circunstancia externa nos haya imposibilitado llevar esos deseos a la acción. Mientras el profeta José Smith se preocupaba por su hermano Alvin, que había muerto sin recibir las ordenanzas esenciales del Evangelio, recibió esta revelación consoladora: todos los que de aquí en adelante mueran sin el conocimiento del Evangelio, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos en el reino celestial de Dios. Entonces el Señor añadió: pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Lo que le importa al Señor no es simplemente si somos capaces. A Él le importa que estemos dispuestos a hacer todo lo que podamos para seguirlo como nuestro Salvador. En una ocasión, un amigo consoló a un joven misionero que estaba afligido por su relevo anticipado debido a razones de salud. A pesar de sus oraciones sinceras y su ferviente deseo de servir, compartió un pasaje de las Escrituras en el que el Señor declara que cuando sus hijos van con todas sus fuerzas y sin que cese su diligencia en cumplir sus mandamientos, y sus enemigos, que pueden incluir circunstancias adversas en nuestra vida, les impiden la ejecución de ella, he aquí, me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Mi amigo le testificó al joven que Dios sabía que él había dado todo lo mejor de sí mismo al responder el llamado a servir. Le aseguró que el Señor había aceptado su ofrenda y que las bendiciones prometidas a todos los misioneros no serían retenidas. Las bendiciones compensatorias del Señor a menudo llegan por medio de la bondad y el servicio de otras personas que nos ayudan a lograr lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Recuerdo una ocasión en la que, viviendo lejos de una de nuestras hijas en Francia, nos sentimos impotentes por no poder ayudarla después de un parto difícil. Esa misma semana, nuestro barrio en Utah buscó ayuda para una madre que acababa de dar a luz a mellizos. Mi esposa, Valerie, se ofreció a llevarle una comida, con una oración en el corazón, tanto por esta nueva madre como por nuestra hija necesitada.
Poco después nos enteramos de que las hermanas del barrio de nuestra hija en Francia se habían organizado para proporcionar comidas para su familia. Para nosotros, Dios había contestado nuestras oraciones, enviando a sus ángeles para dar consuelo cuando nosotros no pudimos hacerlo. Cuando enfrentamos limitaciones y desafíos, ruego que reconozcamos nuestras propias bendiciones, nuestros dones, recursos y tiempo, y los utilicemos para servir a los necesitados. Al hacerlo, no solo bendeciremos a los demás, sino que invitaremos a la sanación y a la compensación en nuestra propia vida. Una de las maneras más poderosas en que podemos contribuir a las bendiciones compensatorias de Dios es mediante la obra vicaria que hacemos por nuestros antepasados en la casa del Señor. Al efectuar ordenanzas a favor de ellos, participamos activamente en la gran obra de salvación del Señor, utilizando nuestros dones y habilidades para proporcionar bendiciones a quienes no tuvieron la oportunidad de recibirlas durante su vida terrenal. El servicio amoroso que ofrecemos en los santos templos nos recuerda que la gracia del Salvador se extiende más allá de esta vida. En la vida venidera tal vez se nos den nuevas oportunidades de lograr lo que no podríamos hacer en esta vida terrenal. Dirigiéndose a las hermanas que aún no habían encontrado un compañero eterno, el presidente Snow dijo con amor: «Ningún santo de los últimos días que muera, después de haber llevado una vida fiel, perderá bendición alguna por no haber hecho ciertas cosas que, si no se le presentaron las oportunidades de hacerlas, tendrán todas las bendiciones, la exaltación y la gloria que tendrá cualquier hombre o mujer que tenga esa oportunidad y la aproveche». Este mensaje de esperanza y consuelo es para todos nosotros, los hijos de Dios. Ninguno de nosotros puede escapar de los desafíos y las limitaciones de la vida terrenal. Después de todo, todos nacemos con una incapacidad inherente para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, tenemos un Salvador amoroso y sabemos que es por su gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Testifico que, aunque muchas circunstancias de la vida estén más allá de nuestro control, ninguno de nosotros está más allá del alcance de las infinitas bendiciones del Señor. Mediante su sacrificio expiatorio, el Salvador compensará toda incapacidad e injusticia si le ofrecemos toda nuestra alma. En el nombre de Jesucristo. Amén. As directed by Bajo la Brother dirección del hermano Wilberg, los invitamos a unirse al coro para cantar Trabajemos hoy en la obra. Luego escucharemos al elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder John A. McCune de los 70. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace años, nuestra clase matutina del Evangelio memorizó versículos de la Biblia. Naturalmente me sentí atraído por los pasajes cortos. Por ejemplo, Juan 11:35, uno de los versículos más cortos de las Escrituras, solo 3 palabras. Y lloró Jesús. Para mí ahora, el hecho de que Jesús llore de dolor y de gozo da testimonio de la milagrosa realidad. El divino Hijo de Dios vino a la vida mortal física y aprendió, según la carne, cómo estar siempre con nosotros y bendecirnos. Cuando clamamos de dolor o de gozo, Jesucristo entiende perfectamente. Él puede estar presente en los momentos en que más necesitamos los grandes dones de la eternidad, la expiación, la resurrección y la restauración de Jesucristo. María y Marta atendiendo a su hermano Lázaro que ha muerto. Lleno de compasión, Jesús llora. Él levanta a Lázaro a la vida. En la víspera de la Pascua judía, Jesús contempla Jerusalén. Él llora, incapaz de juntar a su pueblo como una gallina juntaría a sus polluelos. Hoy en día, su expiación nos da esperanza cuando sentimos pesar por lo que podría haber sido. El Señor de la viña llora cuando pregunta a sus siervos, entre los que podríamos estar nosotros como hermanos y hermanas ministrantes, ¿qué pude haber hecho por mi viña? María se encuentra desolada ante el sepulcro. Jesús le pregunta con dulzura, ¿por qué lloras? Él sabe por qué. Él sabe que por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. La resurrección trae amanecer para todos. En las tierras del Libro de Mormón, cuando la fiel multitud se presenta ante él, el gozo de Jesús es completo y llora. Y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Esta es la Pascua de resurrección en Jesucristo. Él responde a nuestro corazón menesteroso y las preguntas de nuestra alma. Él enjuga nuestras lágrimas, pero no nuestras lágrimas de gozo. Cuando las lágrimas brotan, en ocasiones nos disculpamos, avergonzados. Pero saber que Jesucristo comprende los dolores y las alegrías de la vida puede darnos fortaleza más allá de la nuestra, mientras experimentamos lo amargo y lo dulce. En Sudamérica, un padre solloza. La alegría de su vida, su pequeña hija ha muerto. Daría cualquier cosa por volverla a ver. Clama en mis brazos. Yo también lloro. En la dedicación del Templo de Puebla, México, lágrimas de felicidad bañan el rostro de una querida hermana. Sus rasgos irradian fe y sacrificio. Ella dice, todos mis hijos están aquí en el templo hoy. Las generaciones reunidas en la casa del Señor traen lágrimas de gozo y gratitud. En una cruel guerra civil, familias y vecinos se hicieron cosas horribles unos a otros. Lágrimas amargas lentamente dan paso a la esperanza. Con voz temblorosa, una mujer en una pequeña aldea dice, «Vecino, antes de que llegue mi hora, debo decirte dónde están tus familiares desaparecidos». Una novia radiante y un apuesto novio se están sellando en la casa del Señor. Ella tiene 70 años, igual que él. La hermosa novia esperó dignamente este día. Mueve tímidamente su vestido nupcial de un lado a otro. Se derraman lágrimas de gozo. Las promesas de Dios se cumplen, sus convenios traen bendiciones. Al visitar a una hermana viuda como maestro orientador, un joven Boyd K. Packer aprendió una tierna lección. Tras una discusión con su esposo, esa hermana le gritó con un último comentario hiriente. Ese día, un accidente se llevó la vida de su esposo. Por 50 años sollozó la viuda. He vivido en un infierno sabiendo que las últimas palabras que él oyó de mis labios fueron una frase mordaz y maligna.
La Pascua de la Resurrección en Jesucristo nos ayuda a enmendar, reconciliar y corregir nuestras relaciones en ambos lados del velo. Jesús puede sanar el dolor. Él hace posible el perdón y puede librarnos a nosotros y a los demás de las cosas que nosotros o ellos hemos dicho o hecho y de que de otro modo nos mantendrían cautivos. La Pascua de Resurrección en Jesucristo nos permite sentir la aprobación de Dios. Este mundo nos dice que somos demasiado altos, bajos, anchos, estrechos, no lo suficientemente inteligentes, bonitos o espirituales. Mediante la transformación espiritual de Jesucristo podemos escapar del perfeccionismo debilitante. Con gozo en la Pascua de Resurrección cantamos, Cristo libertad nos dio y la muerte conquistó. La resurrección de Cristo nos libra de la muerte, de la fragilidad que conlleva la edad y de las imperfecciones físicas. La expiación de Jesucristo también nos restaura espiritualmente. Él sangró de cada poro, llorando sangre, por así decirlo, para darnos el escape del pecado y la separación. Él nos reúne, íntegros y santos, los unos con los otros y con Dios, en todo lo bueno. Jesucristo restaura abundantemente, no solo lo que era, sino también lo que puede ser. La vida y la luz de Jesús testifican del amor de Dios por todos sus hijos, ya que Dios nuestro Padre ama a todos sus hijos en toda época y toda tierra. En muchas tradiciones y culturas vemos su amorosa invitación a venir y hallar paz y gozo en Él. En todo momento, en todo lugar y quien quiera que seamos, compartimos la identidad divina como hijos del mismo Creador. Similarmente, los seguidores de Islam, el judaísmo, el cristianismo, comparten el legado religioso del padre Abraham y la conexión por convenio a lo largo de los eventos del antiguo Egipto. El padre Abraham llegó a Egipto y fue bendecido. José, vendido como esclavo en Egipto, supo que el sueño de Faraón significaba 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. José salvó a su familia y a su pueblo. José lloró cuando vio en perspectiva el plan de Dios, en el que todas las cosas obran juntamente para el bien de aquellos que guardan sus convenios. Moisés, criado en Egipto, en la casa de Faraón, recibió y más tarde restauró las llaves para el recogimiento de los hijos de Dios. En cumplimiento de la profecía, José, María y el niño Jesús buscaron refugio en Egipto. En el Cairo, un devoto creyente musulmán afirma con reverencia, el Corán enseña que José, María y el niño Jesús hallaron seguridad y asilo en mi país. En mi país, Jesús, cuando era niño, comió nuestra comida, dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras. Aquí en mi país, creemos que los árboles se inclinaron para darles fruto a él y a su familia. Su presencia en mi país bendijo a nuestro pueblo y a nuestra tierra. El plan de Dios del albedrío moral y terrenal nos permite aprender por experiencia propia. Algunas de las mayores lecciones de la vida provienen de cosas que nunca elegiríamos. Con amor, Jesucristo descendió debajo y ascendió a lo alto de todas las cosas. Él se regocija en nuestra capacidad divina para la creatividad y el deleite, la bondad que no espera recompensa, la fe para arrepentimiento y el perdón. Y Él llora de pesar por la enormidad de nuestro sufrimiento, crueldad e injusticia humanos, que a menudo son consecuencia de la elección humana, al igual que lloran los cielos y el Dios del cielo con ellos. Cada temporada primaveral de Pascua de Resurrección testifica que la secuencia y la convergencia espirituales son parte del modelo divino de expiación, resurrección y restauración por medio de Jesucristo. Esta convergencia sagrada y simbólica no se da por accidente ni coincidencia. El Domingo de Ramos, la Semana Santa y la Pascua de Resurrección celebran la expiación y resurrección de Jesucristo. Tal como hoy, cada 6 de abril, conmemoramos el establecimiento y la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta restauración es una de las razones por las que nos reunimos el primer domingo de abril en la Conferencia General.
La restauración también se produjo cuando Jesucristo, Moisés, Elías y Elías el profeta, resucitados, devolvieron las llaves y la autoridad del sacerdocio por el recién dedicado templo de Kirtland el domingo de Pascua de Resurrección en 1836. En ese lugar, ese día, la Iglesia restaurada de Jesucristo recibió la autoridad y las bendiciones de Dios para recoger a sus hijos, prepararlos para regresar a Él y unir a las familias por la eternidad. La restauración ese día cumplió la profecía al acontecer tanto en la Pascua judía como en la Pascua de Resurrección. Incluyendo el templo de Kirtland, recientemente visité lugares sagrados en Ohio, donde el profeta José y otras personas vieron en visión a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. El profeta José vio cómo es el cielo. En el cielo, el Padre Celestial, por medio de Jesucristo, salva todas las obras de sus manos en un reino de gloria. Las únicas excepciones son aquellos que intencionalmente niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Al comenzar su ministerio terrenal, Jesús declaró su misión de bendecirnos a cada uno de nosotros con todo lo que estemos dispuestos a recibir, en todo tiempo, en toda tierra y en toda circunstancia. Después de ayunar durante 40 días, Jesús entró en la sinagoga y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. Pobre, quebrantado de corazón, cautivo, ciego, herido y quebrantado. Así es o está cada uno de nosotros. El libro de Isaías continúa la promesa mesiánica de esperanza, liberación y seguridad. Ordenar a los que están de duelo en Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado. Así pues, exclamamos: me regocijaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia. Cada época de Pascua de Resurrección celebramos, como un todo simbólico, los grandes dones de la eternidad por medio de Jesucristo, su expiación, su resurrección y la promesa de nuestra resurrección literal, y la restauración de su iglesia en los últimos días con las llaves y la autoridad para bendecir a todos los hijos de Dios. Nos regocijamos en las vestiduras de salvación y en el manto de justicia. Exclamamos: Hosana a Dios y al Cordero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ruego que cada uno de nosotros se encuentre en la expiación de Jesucristo, su resurrección y restauración. Paz, llegar a ser más y pertenecer, aquello que es perdurablemente real y gozoso, feliz y para siempre. Lo ruego en su santo nombre, Jesucristo. Amén. Un día de 2023, cuando Yanga Altansuk trabajaba en la ciudad de Darkhan, en el norte de Mongolia, el presidente de esa misión entró en su lugar de trabajo. En sus palabras, ella dijo: lo vi y pensé que tenía una luz brillante en su semblante. Él era muy gentil y divertido con los que le rodeaban, y sentí esa amabilidad. Antes de irse, le hice algunas preguntas. Unos días después, él regresó a mi trabajo y me preguntó si podía asistir a su iglesia. Pensé que podría ser provechoso. Yo estaba preocupada por el futuro de mis hijos, ya que la sociedad parecía estar llena de estrés y oscuridad. Quería que mis hijos fueran como este hombre, con una luz en su semblante, transmitiendo gozo a las personas a su alrededor.
Un día los misioneros nos enseñaron la ley del diezmo. Mis hijos dijeron con entusiasmo, «Mamá, debemos pagar el diezmo». Pude ver la fe de mis hijos en ese momento. Antes de unirme a la iglesia, vi la conferencia general y escuché al presidente Russell M. Nelson. Él anunció nuevos templos en todo el mundo y dijo que se construiría un nuevo templo en Ulan Bator, Mongolia. Me regocijé y derramé lágrimas sin saber por qué. Con ese gozo me di cuenta de que mi fe y mi testimonio estaban creciendo. Uyanga, como millones de personas, forma parte del gran recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Ella ha comenzado su trayecto por la senda de los convenios y se ha convertido en discípula de Cristo. ¿Qué significa ser discípulos de Cristo? Valoro la palabra japonesa discípulo o deshi, de, que significa hermano menor, y shi, que significa hijo. De Jesucristo declaró, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Debido a quién es Él y a lo que ha hecho, lo adoramos, lo glorificamos y lo seguimos. Cristo nos ha redimido y estaremos por siempre agradecidos por su sacrificio expiatorio. Tenemos un Padre Celestial que nos ama como sus hijos. Su amor por nosotros es perfecto. Jesucristo y su misión ilustran el amor de Dios por nosotros. Como escribió Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestro empeño por entender lo que no sabemos, a veces podríamos fiarnos de nuestras experiencias terrenales o de cosas que sí sabemos. Por ejemplo, en cierto modo, podemos aprender de Dios el Padre a través de nuestra propia paternidad y relaciones familiares en esta vida terrenal. Debemos tener cuidado de no ir demasiado lejos con estas comparaciones en nuestro intento por comprender a nuestro Padre Celestial. Los atributos de Dios el Padre trascienden todo atributo menos perfecto que el de un hombre caído. Dios es el Padre perfecto. Él es perfectamente amoroso, bondadoso, paciente, comprensivo y glorioso. Podemos confiar en Él perfectamente. El amor de Cristo refleja el amor de Dios el Padre y es una representación de ese amor. Jesucristo es tanto el ejemplo como el medio. En Cristo podemos comprender los atributos perfectos del Padre y de su plan. A través de Cristo, obtenemos el poder habilitador para vencer las tendencias naturales de hombres y mujeres para que lleguemos a ser más como el Padre. Al igual que nuestro Padre Celestial, Jesucristo es perfectamente misericordioso y justo. Estos atributos divinos de la justicia y la misericordia no se oponen, sino se complementan. Tanto la justicia como la misericordia ilustran el amor perfecto de Dios por sus hijos. Podemos confiar en Dios el Padre y en Jesucristo porque son justos y equitativos con todos nosotros. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo están perfectamente alineados en propósito y amor. Debido a que Dios y Jesucristo nos aman, se nos da el privilegio como verdaderos discípulos de hacer convenios con ellos. Al hacerlo, nuestra relación con Cristo se amplía. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Como discípulos, cuando efectuamos convenios sagrados y los guardamos, somos bendecidos con poder espiritual. Estamos conectados a Cristo y a Dios el Padre en una relación especial y podemos experimentar su amor y gozo en una medida reservada para aquellos que han hecho convenios y los han guardado. Nuestra capacidad para sentir en su totalidad el amor de Dios o para continuar en su amor depende de nuestros deseos y acciones justas. En Juan capítulo 15, versículo 9 leemos: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego se nos extiende una invitación: permaneced en mi amor. En el versículo siguiente se nos da la manera de continuar en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego vemos el propósito de guardar los mandamientos en el versículo 11.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Mediante el verdadero discipulado por convenio podemos comenzar a comprender mejor la naturaleza de Dios y el gozo que Él desea que todos sus hijos experimenten. También podemos comenzar a entender algunos principios que a primera vista podrían parecer confusos. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios tener una plenitud de gozo cuando algunos de sus hijos están sufriendo tanto? La respuesta se encuentra en la perspectiva perfecta de Dios y en su plan perfecto. Él nos ve desde el principio hasta nuestro glorioso potencial futuro. Él ha proporcionado una manera por medio de su Hijo Jesucristo para que todos nosotros, sus hijos, superemos los dolores, el sufrimiento, los pecados, la culpa y la soledad de nuestra vida terrenal. Dios nos ha proporcionado el camino y la elección. Los ejemplos de personas que han experimentado gozo por medio del discipulado podrían ayudarnos a comprender mejor este concepto. Tal vez hayan escuchado la frase de que somos tan felices como nuestro hijo más desdichado. He visto que no tiene por qué ser así. Mi madre, de 94 años, tiene más de 200 descendientes vivos. En un momento dado, al menos uno de los 200 va a ser desdichado. Si esta afirmación fuera cierta, mi madre estaría en un estado perpetuo de infelicidad, lo cual no es el caso. Quienes la conocen saben lo alegre que ella es. Ahora me gustaría compartir otra experiencia. En enero de 2019, mi esposa Debbie y yo fuimos invitados a la oficina del presidente Nelson. Él había colocado una silla cerca de nosotros y nos sentamos cerca de él. Después de extender nuestro llamamiento actual, el presidente Nelson se volvió hacia mi esposa Debbie y se centró en ella. Él fue bondadoso, amoroso, gentil y lleno de gozo, como el padre o abuelo perfecto. Tomó la mano de Debbie, asegurándole que todo saldría bien y que nuestra familia sería bendecida. En ese momento nos pareció que éramos las personas más importantes para él y que tenía todo el tiempo del mundo para nosotros. Salimos de su oficina ese viernes por la tarde, sintiéndonos tranquilos, amados y gozosos. El lunes vimos la noticia. Durante el mismo día que el presidente Nelson había estado con nosotros, una de sus hijas había fallecido de cáncer. Estábamos desconcertados. Nuestro corazón estaba triste mientras acompañábamos en su dolor a él y a su familia. Nuestro corazón también estaba lleno de gratitud por la atención cristiana que nos prestó mientras lamentaba la muerte de su hija, quien estuvo sufriendo. Al meditar en esa experiencia nos preguntamos, ¿cómo pudo ser tan bondadoso, amoroso e incluso gozoso en un momento tan difícil? La respuesta es, porque Él sabe. Él sabe que Cristo ha salido victorioso. Él sabe que volverá a estar con su hija de nuevo y que pasará la eternidad con ella. El gozo y la perspectiva eterna se obtienen por estar unidos al Salvador, al hacer y guardar convenios y mediante el discipulado cristiano. El presidente Nelson ha enseñado, así como el Salvador nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos brinda una intensidad, profundidad y amplitud de gozo que desafía la lógica humana o la comprensión mortal. Por ejemplo, no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable o cuando perdemos el empleo o cuando nuestro cónyuge nos traiciona. Sin embargo, ese es precisamente el gozo que brinda el Salvador. Al efectuar convenios, nos centraremos en los demás y tendremos el deseo de ayudar a otras personas a sentir el gozo y el amor que nosotros sentimos en nuestras relaciones por convenio. Podemos ser parte de la causa más grandiosa de la tierra hoy en día, el recogimiento de Israel. Podemos ayudar a llevar a los hijos de Dios a Cristo, como enseñó el profeta Jacob. Y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Al comprometernos a actuar como discípulos del convenio, sea cual sea nuestro nivel de capacidad, nuestra relación con el Padre y el Hijo se enriquece. Nuestro gozo aumenta y nuestra perspectiva eterna se expande. Entonces, somos investidos con poder y podemos sentir gozo en una medida reservada para los verdaderos discípulos del convenio de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.
We express gratitude. Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que nos ha proporcionado. Asimismo, agradecemos a quienes nos han hablado hasta ahora. Ahora el coro nos complacerá con Tan solo con pensar en ti. El último discursante de esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará Reina paz en mi ser. Y la última oración la ofrecerá el hermano Michael T. Nelson, quien sirve como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. El Señor reveló algunas cosas por medio del profeta José Smith acerca de nuestra vida preterrenal. Allí existimos como hijos de Dios, procreados como espíritus. Debido a que Él deseaba ayudar a sus hijos a progresar,
dispuso la creación de una tierra en la que pudiéramos recibir un cuerpo, aprender mediante la experiencia, desarrollar atributos divinos y ser probados para ver si guardaríamos sus mandamientos. A quienes fueran hallados dignos les sería aumentada gloria sobre sus cabezas para siempre jamás. A fin de fijar las condiciones de ese plan divino, Dios escogió a su Hijo unigénito para que fuera nuestro Salvador. Lucifer, cuya alternativa sugerida habría destruido el albedrío del hombre, se convirtió en Satanás y fue echado abajo. Desterrado a la tierra y privado del privilegio de la vida terrenal, a Satanás se le permitió engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar la voz de Dios. Una parte esencial del gran plan de Dios para el crecimiento de sus hijos en la tierra era que experimentaran oposición en todas las cosas. Así como nuestros músculos físicos no pueden desarrollarse ni mantenerse sin ofrecer resistencia contra la ley de la gravedad, el crecimiento en esta vida terrenal requiere que el hombre se enfrente a las tentaciones de Satanás y a otras formas de oposición en la tierra. Lo más importante para el progreso espiritual es el requisito de escoger entre el bien y el mal. Quienes elijan el bien progresarán hacia su destino eterno. Aquellos que escojan el mal, como todos lo haremos en las diversas tentaciones de la vida terrenal, necesitarán una ayuda salvadora, la cual un Dios amoroso tuvo a bien proporcionar. Por mucho, la ayuda terrenal más poderosa que Dios ha dispuesto fue la provisión de un Salvador, Jesucristo, quien sufriría para pagar el precio y perdonar los pecados de los que nos arrepintamos. Esa misericordiosa y gloriosa expiación explica por qué la fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del Evangelio. Su expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos y expía los pecados del mundo, borrando todos los pecados de los que nos arrepintamos y dando poder a nuestro Salvador para socorrernos en nuestras enfermedades terrenales. Más allá de que los pecados cometidos sean borrados y perdonados, el plan de un padre y un hijo amorosos proporciona muchos otros dones para nuestra protección, incluso para protegernos de pecar en primer lugar. Nuestra vida terrenal siempre comienza con un padre y una madre. Lo ideal es que ambos estén presentes, aportando diferentes dones para guiar nuestro crecimiento. De lo contrario, su ausencia es parte de la oposición que debemos vencer. El plan de nuestro Padre Celestial ofrece otras ayudas para guiarnos a lo largo de nuestro trayecto terrenal. Hablaré de 4 de ellas. Por favor, no pretendo limitarlas a 4 porque estas ayudas se superponen. Además, hay otras protecciones misericordiosas que se suman a estas. La primera es la luz o espíritu de Cristo. En su gran enseñanza en el libro de Moroni, el propio Moroni cita a su padre diciendo que a todo hombre se da el espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Esta misma enseñanza aparece en las revelaciones modernas. Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo. Y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Y también,
porque se envía mi espíritu al mundo para iluminar a los humildes y contritos y para la condenación de los impíos. El presidente Joseph Fielding Smith explicó ambos pasajes. Dijo él, el Señor no ha dejado a los hombres cuando nacen en este mundo desamparados, buscando a tientas la luz y la verdad, sino que cada uno nace con el derecho a recibir la guía, la instrucción, el consejo del Espíritu de Cristo o luz de la verdad. La segunda de las grandes ayudas que nos ha brindado el Señor para ayudarnos a elegir lo correcto es un conjunto de instrucciones divinas que se encuentran en las Escrituras y que forman parte del plan de salvación, plan de felicidad. Estas instrucciones son los mandamientos, las ordenanzas y los convenios. Los mandamientos definen la senda que nuestro Padre Celestial ha trazado para nuestro progreso hacia la vida eterna. Las personas que perciben los mandamientos como la forma en que Dios decide a quién castigar no logran entender el propósito de su amoroso plan de felicidad. En esa senda podemos lograr gradualmente la relación necesaria con nuestro Salvador y hacernos merecedores de un mayor grado de su poder para ayudarnos en nuestro camino hacia el destino que Él desea para nosotros. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos regresen al reino celestial, donde moran Él y nuestro Salvador, y que tengan la clase de vida de quienes allí residen. Las ordenanzas y los convenios son parte de la ley que define la senda hacia la vida eterna. Las ordenanzas y los convenios sagrados que por medio de ellas hacemos con Dios son pasos necesarios y barandales esenciales a lo largo de esa senda. Me gusta pensar que la función de los convenios es demostrar que en el plan de Dios, Él otorga sus bendiciones más elevadas a aquellos que prometen por adelantado guardar ciertos mandamientos y que cumplen dichas promesas. Las manifestaciones del Espíritu Santo son otras ayudas que Dios nos da para tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Su función, que se define en las Escrituras, es testificar del Padre y del Hijo, enseñarnos, recordarnos todas las cosas y guiarnos a toda verdad. Las Escrituras incluyen muchas descripciones de las manifestaciones del Espíritu Santo, tales como un testimonio espiritual en respuesta a una consulta sobre la veracidad del Libro de Mormón. Una manifestación no debe confundirse con el don del Espíritu Santo, el cual se confiere después del bautismo. El don del Espíritu Santo es una de las ayudas más significativas de Dios para sus hijos fieles. La importancia de este don se evidencia en el hecho de que se confiere formalmente después del arrepentimiento y del bautismo en el agua. Y entonces, explican las Escrituras, viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Las personas que reciben esta remisión de pecados y que luego renuevan con regularidad su purificación mediante el arrepentimiento diario y viviendo de acuerdo con el convenio que hacen por medio de la ordenanza de la Santa Cena, se hacen merecedoras de la promesa de que siempre puedan tener consigo el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Así, el presidente Joseph F. Smith enseñó que la función del Espíritu Santo es iluminar la mente de las personas con respecto a las cosas de Dios, convencerlas en el momento de su conversión de que han hecho la voluntad del Padre
y ser en ellas un perdurable testimonio como compañero a través de la vida, actuando como la guía segura e infalible hacia toda verdad y llenándolas día tras día de regocijo y alegría con la disposición de hacer el bien a todos los hombres, de sufrir el mal antes que hacer el mal, de ser bondadosas y misericordiosas, de ser sufridas y caritativas. Todos los que poseen este don inestimable, esta perla de gran precio, tienen una constante sed de rectitud. Sin la ayuda del Santo Espíritu, concluyó el presidente Smith, ningún ser mortal puede caminar por el camino estrecho y angosto. Con tantas ayudas poderosas para guiarnos en nuestro trayecto terrenal, es decepcionante que tantas personas sigan sin estar preparadas para el encuentro señalado con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. La parábola de las 10 vírgenes, de la cual tanto se ha hablado en esta conferencia, sugiere que de entre las invitadas a recibirlo, solo la mitad no estarán preparadas. Todos conocemos ejemplos de ello. Exmisioneros que han interrumpido su crecimiento espiritual con periodos de inactividad, jóvenes que han puesto en peligro su crecimiento espiritual al haberse apartado de las enseñanzas y actividades de la Iglesia, hombres que han pospuesto su ordenación al sacerdocio de Melquisedec, hombres y mujeres, a veces la posteridad de pioneros nobles o padres dignos, que se han salido de la senda de los convenios antes de hacer y guardar convenios en el Santo Templo. Muchas de tales desviaciones se producen cuando los miembros no siguen el plan fundamental de mantenimiento espiritual que incluye la oración personal, el estudio regular de las Escrituras y el arrepentimiento frecuente. En cambio, algunos descuidan la renovación semanal de los convenios al no tomar la Santa Cena. También hay quienes afirman que la Iglesia no está satisfaciendo sus necesidades. Ellos anteponen lo que consideran sus necesidades futuras a lo que el Señor ha proporcionado mediante sus muchas enseñanzas y oportunidades para nuestro servicio esencial a los demás. La humildad y la confianza en el Señor son los remedios para tales desviaciones. Tal como se enseña en el Libro de Mormón, el Señor bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Confiar en el Señor es una necesidad particular de todos los que erróneamente comparan los mandamientos de Dios y las enseñanzas de sus profetas con los descubrimientos más recientes y la sabiduría del hombre. He hablado de las muchas ayudas terrenales que nuestro amoroso Padre Celestial ha dado para ayudar a sus hijos a regresar con Él. La parte nuestra en este plan divino consiste en confiar en Dios y buscar ayudas divinas, sobre todo la expiación de su Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Ruego que enseñemos y vivamos estos principios. En el nombre de Jesucristo. Amén. What
Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición y privilegio de estar aquí congregados como tus hijos en todo el mundo, esforzándonos por seguir a tu Hijo Jesucristo. Hemos sentido tus palabras y mensajes a través de aquellos que nos han hablado, aquellos que han compartido. Al prepararnos y poder entregarnos y así recibir y confirmar por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, por la bendición que ha sido a través de toda esta sesión, el poder sentarnos a los pies y de ser instruidos por aquellos a quienes tú has llamado para servir y decirnos y bendecirnos como profetas, videntes y reveladores. Te pedimos les bendigas. Te pedimos que nos ayudes a poder escuchar tu voz a través de sus palabras y enseñanzas y poder volver a nuestros hogares, a nuestras estacas, barrios y comunidades para poder establecer un buen ejemplo de las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos bendigas a los apóstoles mayores e incluso a nuestro presidente Nelson con fortaleza para que pueda sentirse bien y pueda seguir adelante cumpliendo los propósitos aquí en la tierra. Y durante esta Pascua de Resurrección te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, de poder vivir nuestras vidas para testificar que Él ha resucitado, de que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Decimos y pedimos estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 195 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en la iglesiadejesucristo.org. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial, en el hogar, con la familia o en la iglesia. Copyright 2025 por Intellectual Reserve Incorporated. Todos los derechos reservados.